Hola, hola, ¿no? Sí, dice, Ya, se ya, escucha. bien. Vamos al siguiente tema. Vamos a entrar lo que son las medidas de dispersión. Bien, ¿qué son estas medidas de dispersión? Vamos a entrar previamente a lo que es la introducción a las medidas dispersión. De dispersión. Cuando nosotros habíamos realizado las medidas central, medidas de tendencia central, el promedio aritmético, la mediana y la moda, en esas medidas de tendencia central, ¿qué habíamos visto? Que de datos, de un conjunto de datos, digamos, vamos a considerar la edad, ¿no? Del paralelo del segundo eje, ¿no? Y vamos a tener, digamos, 19, 25, 19, 20, 21, 24, 27, 23, 22, 5, 24, ¿no? Bueno, diferentes edades. Pero nosotros tenemos que determinar un valor medio, algún valor que represente a ese conjunto de datos. Suponiendo que vamos a determinar que fuera un promedio de edad, 22 años, ¿no? Vamos a suponer eso. Hasta ahí determinábamos nuestra media. Cuando estamos este valor, cuando hablamos dentro de las medidas de tendencia central, solamente vamos a estudiar este valor, ya no este. No estudiamos solamente este. Entonces, cuando hemos llegado a nuestra media, habíamos determinado que de este conjunto de datos, 22 es la media, ¿sí? En las medidas de dispersión, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a determinar de 22, ¿cuán representativo es? La representación respecto del conjunto de datos. ¿Cuál es el 22 con este 23, con este 24, con el 25, con el 19, con el 21 y con cada valor representatividad? Eso es lo que vamos a estudiar ahora en las medidas de dispersión, ¿ya? Para estas medidas vamos a ver dos tipos de medidas de dispersión. Dos tipos, ¿ya? Vamos a ver dos tipos de gas de dispersión. ¿Cuáles son esos dos tipos de medidas? El primer tipo de medida de dispersión son las medidas de dispersión absolutas. Medidas de dispersión absolutas. El otro tipo son la dispersión relativas. ¿Ya? Son medidas de dispersión y relativas. Vamos a volver a este. Entonces, cuando nosotros entramos en medidas de dispersión absolutas al primer tipo, medidas de dispersión
absolutas, vamos a encontrar algunas diferencias. Una de las primeras características de estas medidas de dispersión absolutas es que no se compara la diferencia de muestras, ¿ya? No compara la diferencia de las y estas medidas absolutas. Hola, hola. Liz, ¿le puedes decir al compañero David que apague su micrófono? Es que solo se nota de su pantalla. Por favor, joven. Esto. A ver, un ratito. Vamos a ver. ¿Está bien ya, señorita? David Sosa, su micrófono. Bien. Parece que ya está bien, ¿no? Ya. Vamos a continuar entonces. Bien. Decíamos que dentro de las medidas de dispersión, ahora sí, ya. Decíamos que dentro de las medidas, dentro de las absolutas, estas no comparan diferencias, ¿no ve? No determinan una relación de la diferencia de muestras, digamos, una determinada muestra con otra determinada muestra. Otra de las características, decíamos aquí, es que acá considerar lo que es las medidas o unidades de estudio. Las medidas de estudio. Las medidas o unidad de estudio. De estas medidas de dispersión absoluta, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a nosotros calcular? El rango. Desviación media. La varianza. O la desviación típica. Esa desviación típica también se llama desviación bien. Esas son las medidas de dispersión absolutas. Dentro de las medidas de dispersión relativas, es lo contrario de estas dos. Si aquí no conviene entre muestras, entre tamaños de muestras, aquí sí compara. Sí compara y estudia la diferencia de las muestras. Determina las medidas o unidades de cada unidad de estudio, ¿no? De respecto a los resultados. Acá no, es lo contrario. No considera medidas o unidades de estudio. Sin embargo, dentro de las medidas de dispersión relativa, solamente vamos a estudiar coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces, en este tema, en las medidas de dispersión, vamos a estudiar todo esto y esto. Recordemos que todo esto que vamos a estudiar y este otro,
van a trabajarse tanto en datos simples, o sea, datos no agrupados, y datos agrupados. ¿Ya? Y vamos a seguir considerando dentro de los datos agrupados la elaboración de las primeras columnas de tablas de distribución que habíamos determinado, ¿no es cierto? Dentro de estas medidas de dispersión, jóvenes y señoritas, tenemos que considerar que este tema, las medidas de dispersión, van a ser estudiadas en cuantitativas. Estamos hablando de las discontinuas, ¿ya? En variables cuantitativas. No podemos estudiar en variables cualitativas. ¿Por qué? Hemos determinado de que vamos a basarnos en la media promedio, ¿no? Y esta media promedio solamente va a ser estudio para variables cuantitativas. No podemos determinar variables cualitativas porque no podemos sacar la media del amor, ¿no? La media de la pasión. No determinar, son variables cualitativas. La media de un gusto por un deporte, ¿no? Entonces no podemos determinar ese aspecto, ¿no? Entonces, estos que vamos a estudiar ahora en este tema son solamente para variables cuantitativas. Bien, hasta que copio las personas para que ingresen. Bien. ¿Borrarlo? Lo voy a borrar. Bien. Entrar entonces a lo que son las medidas de dispersión, pero dentro de las medidas de dispersión absolutas, ¿ya? Medidas de dispersión absolutas. Ya no tengo marcadores, ahora sí tengo que empezar a sufrir. Bien, para estas medidas, uno de los primeros elementos que habíamos determinado, por ejemplo, es el rango, ¿no? ¿Qué es el rango? El rango es una especie de promedio dentro de las medidas de dispersión, ¿no? No es muy utilizado porque a veces no representa específicamente representación de un valor medio dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a hallar el rango del siguiente conjunto de datos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, 23, 33, 45, 48, por decir de ese primer conjunto de datos, ¿ya? Rango, antes la fórmula viene representada por un valor máximo menos la representación mínimo del conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, X máximo representa el valor máximo del conjunto de datos. Un X mínimo representa un valor mínimo respecto del conjunto de datos. En este caso, entre el valor máximo y mínimo del conjunto de datos tenemos valor máximo 38, valor mínimo 33, ¿no? Entonces, si reemplazamos nosotros, vamos a tener 48 y 3. ¿Cuánto tengo eso? 48 menos 23. Señoritas y jóvenes, ¿están ahí o no están ahí? 25, dice. 25, ¿no ve?
25. Bien. Este valor 25 va a representar, deseamos una especie de un promedio, de una media. Vemos que acá está ordenado los datos, ¿no? 25 probablemente pueda quedar acá. Rango, ¿no es cierto? Pero puede darse el caso en que no se tenga ese aspecto. Vamos a hallar el rango del siguiente conjunto de datos. Por decir, 23, 25, 27 y 34. Hallamos el rango, va a ser valor máximo menos valor mínimo. 34 menos 18, ¿no? Menos 18. La diferencia va a ser, ¿cuánto es? 16. 16. Si nosotros vemos este valor que hemos sacado, que es 16, en el conjunto de datos, no hay ese valor. No está ni entre este valor, ni entre este valor mínimo ni máximo. No, prácticamente acá afuera está. Entonces, no podemos determinar a este valor 16 como una representación de este conjunto de datos. Esto ya no podemos considerarlo así, ¿no? Una representación, porque este dato no está dentro de lo máximo. Otra cosa distinta es de que este valor 25 tampoco está entre 23 y 48, no hay el valor. Está dentro de ese intervalo entre 23 y 48. Se puede asumir, igual que hemos trabajado la media. En este caso no. No se encuentra, ¿por qué? No está dentro del valor mínimo, hasta el valor máximo no se encuentra, está fuera. No nos considera como una representación. ¿Ya? Es por eso que generalmente no se considera el uso de lo que es rango. Vamos al segundo. Vamos a ir a la desviación media. ¿Lo puedo borrar, no? Por favor. También vamos a ver si sus compañeros que están esperando. No hay nadie. Bien. Me dicen, por favor, para que yo pueda borrarlo o lo están copiando. Bien, lo voy a borrar, ¿ya? Bien, ese es el primero dentro de lo que son tipo de medios de dispersión. Vamos a entrar al segundo, que es la desviación media. Desviación media. Desviación media. Todo ahora estamos haciendo en datos simples, no son datos agrupados, ¿ya? Desviación. La fórmula para la desviación media en datos simples viene representada de la siguiente forma. Sería sumatoria del valor absoluto x sub i menos la media sobre n. Donde x sub i representa cada valores, ¿ya? Este ya conocemos, este es el promedio o media. Y n representa el número total de datos. Ya tenemos marcados. Número total de datos.
Bien, ¿qué es la desviación media antes, señoritas y jóvenes? La desviación media puede referirse como una de las medidas, es como la media, mediana o moda, ¿no? En las medidas de tendencia central, el conjunto de datos ubicamos a un punto, a ese conjunto de datos, ¿no? Dentro de la desviación media también se puede usar el mismo criterio para las medidas de dispersión. Estas medidas va a estar basadas respecto a un promedio, ¿ya? Respecto a un promedio. Entremos a un ejercicio de estas medidas o de esta desviación media. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Determine la desviación media del siguiente conjunto de datos. A ver, vamos a hacer ejercicios. Determine la desviación media del siguiente conjunto de que representan datos que representan inciso A. Vamos a ver 3 ejercicios. Inciso A. Aportes de las los cuales vienen representadas de la siguiente manera: 340, 390, 410, 400, 450, 400 y 560. 2, 4, 6, 7, ¿no? Tenemos n igual a 7. Inciso B. En nuestro segundo ejercicio vamos a hacer los gastos por capacitación al personal, ¿no? Al personal que se emplea. Los datos son 400, 415, 450, 490, 510, 550, 610, 300 pondremos, ¿ya? 300. Bien, hasta ahí son 2, 4, 6, 8, ¿está bien? Aquí vamos a poner aportes de la misma manera AFP. Aportes de las AFPs. Datos 400, 420, 309, 350, 400, 360, 500. Recordemos. Ya. Bien, esos son nuestros datos para que podamos realizar. Para entender, a ver, ustedes me van a hacer el rango de estos. Rango. Haremos por decir, a ver, el rango del inciso A. Decíamos, el rango es el máximo menos el valor o el dato mínimo
está abajo, ¿no? Valor máximo va a ser 560, valor mínimo, no, 560 menos 340. ¿Cuánto tenemos ahí? 220. 220, ¿no? Por decir eso, mira, ¿ya? En el inciso B, a ver, eso más haremos. Es 610. Sí. Entonces mi rango va a ser el valor máximo del conjunto de datos, 610. Valor mínimo, que es 300. El rango va a ser 300. Y ustedes me van a hacer del inciso C, que no va a ser difícil. ¿Ya? Bien, esto lo vamos a borrar. Todo esto lo vamos a borrar, ¿ya? Esto lo vamos a borrar. Vamos a hacer entonces la desviación del inciso A. Desviación media del inciso A. Esto lo borraremos aquí. Vamos a dar esos datos que teníamos. A ver cuántos son los datos. Me dictan 340, 390, 410, ya, 470, ya, 450, ya. 500 y 550. Bien, esos son nuestros datos. Para el 560, Liz. ¿Aquí es 560? Sí, Liz. Ya, listo. Si nosotros nos fijamos dentro de lo que son la desviación media, X sub I, X sub I son cada uno de los valores. Este es mi X1, mi X2, X3, X5, X6, X sub 7. Por lo tanto, mi X sub I son cada uno de N. ¿Cuánto va a ser? 7 elementos, ¿no? Tenemos esto y tenemos esto. La media o promedio aritmético. ¿Cómo hallamos la media o promedio aritmético? Estamos en datos simples. Por lo tanto va a ser sumatoria de xi dividido entre n. Esa es la fórmula que... ¿Qué hacemos acá? Para hallar 340 más 390 más llegar hasta 560, hasta el último valor. Dividido entre n, que es 7. 445,71. 445.71. 45. Sí, Liz. ¿Sí? Bien. 45.71. Esa es nuestra media. Esa es nuestra media. ¿Qué tenemos entonces? Y en nuestra media. Reemplazamos dentro de lo que es la desviación media. Esto lo borramos ahora. Y tenemos en nuestro inciso A, desviación media. Dice sumatoria de cada uno de los elementos, la media que habíamos sacado. Entonces, primer valor, 340. Menos la media, 145.71. Pero dice que esto tiene que estar entre valores absolutos, ¿no? Me dice otros valores absolutos. El segundo valor, si hemos hecho esto, lo vamos a hacer esto.
390 menos 400.71 entre valores absolutos. Más el tercer valor, 4 menos 445.71 entre valores absolutos, más valor absoluto 70 menos 445.71 entre valores absolutos, más, aquí voy a continuar, 450 menos 445.71, $500 menos 445.71, más 160 menos 445.71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Como la princesa no alcanza, entonces ahí nos vamos a decir, ya ustedes lo tienen en su cuaderno, bien bonito, ¿no? Alargadito, bonito. Bien. Dividido entre n. ¿N cuánto es? 7. 7. ¿Qué representa el valor? Que cada valor, sea positivo o negativo, va a mantener un valor positivo, ¿no? Así es en este caso. El primero, 340 menos 445.71. 105.71. 105.71. Menos, ¿no? ¿Ustedes han hecho ejercicios con valores absolutos en primer año? ¿No conocen los valores absolutos? Los ejercicios que se desarrollan en valores absolutos. ¿Alguien lo conoce? Ya. Supongo que todos conocen, ¿no ve? ¡Hablen! Nadie habla, ya están durmiendo. Joven, señoritas. Bien, este ejercicio nadie contesta. Los valores absolutos vamos a mantener acá, ya con el signo negativo. Más. El siguiente es 390. Es menos 55.71. Más 4. Valor absoluto menos 35.71. Más valor 70.